Hola, buenos días, Francisco José. Bienvenido a Encuentros de Prevención y a la entrevista que vamos a dar previa a la formación que vas a realizar más tarde. Y nada, ¿estás preparado para la pequeña entrevista que te vamos a hacer? Estoy preparado. Muy bien, pues empezamos con la primera pregunta, ¿vale? Después de 30 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿en qué crees que se está fallando? Bueno, yo creo que falla muchas cosas. Fíjate que has dicho 30 años ya de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Creo que ya va tocando una revisión, ¿no? Tenemos una legislación en prevención muy antigua, ¿no? La Ley de Prevención 30 años, el Real Decreto de Obras de Construcción 28. Entonces, bueno, una actualización normativa para adaptarla a los nuevos tiempos, pues es totalmente pertinente que se aborde cuanto antes. Por decir más cosas, mira, la Administración, desde mi punto de vista, no ayuda en muchos aspectos. Y hablo sobre todo del poder legislativo. Además de que la legislación es antigua, todavía tenemos normas que plantean cuestiones, no sé, que creo que claman un poco al cielo, ¿no? Te voy a poner un par de ejemplos. Mira, tenemos un código técnico en España que permite que se proyecten y se construyan edificios con cubiertas, por ejemplo, que no tengan medios de acceso seguros, que tengan elementos frágiles, que no tengan protección perimetral, en huecos, etcétera. Y es perfectamente legal en España el proyectar y construir edificios de ese tipo, ¿no? Fíjate qué fácil sería modificar la legislación y decir, mira, a partir de ahora los edificios que se proyecten tienen que cumplir estas condiciones. El hecho de que no accedan personas, usuarios del edificio a esas zonas, no implica que no deban de protegerse, que luego van a acceder otro tipo de personas, como son los trabajadores que realizan labores de mantenimiento. Y fíjate, ese creo que es un ámbito en el que hay que actuar cuanto antes, ¿no? Incluso exigir que se modifiquen los edificios existentes, dar un plazo, dar ayuda para que se protejan esos elementos, esas zonas inseguras. Y para eso hace falta pues, voluntad política y cambios legislativos, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? El Real Decreto Ley 4/2003, que vino supuestamente a resolver un problema que tenemos con el tema del estrés térmico, los golpes de calor. Bueno, resulta que se ha quedado ahí un poco a medio camino, ¿no? O sea, las empresas, los técnicos, ¿qué queríamos? Pues una claridad, ¿no? Unos criterios claros de, oye, pues en estos casos se puede trabajar, en estos casos no. Al final lo que plantea es básicamente dejar a criterio de las empresas si trabajan o no determinados episodios con aviso de nivel naranja, rojo, con lo cual pues se genera también una incertidumbre, una inseguridad que yo creo que no es positiva, ¿no? Entonces creo que se deben de abordar cambios legislativos que den seguridad jurídica y que, bueno, que adapten un poco la legislación a los tiempos actuales, una vez que ya sabemos que hay unos problemas muy concretos que hay que resolver. Yo también creo que vendría muy bien el tema de plantear posibles incentivos positivos a las empresas cumplidoras, ¿no? Temas de posibles pues, reducciones fiscales, incentivos económicos, a las empresas que invierten en prevención, que presentan accidentes cero, cifras muy bajas de siniestralidad, y un poco premiar, ¿no? A esas empresas que lo hacen bien a nivel de prevención, y creo que podría ser también algo positivo. Otro problema, ya pasando un poco de página, entrando en otras cuestiones, creo que en España no hay una integración real de la prevención en lo que es la producción en la empresa, ¿no? Al final la mentalidad que tienen muchas empresas, sobre todo las pymes, es que pues, la prevención es un impuesto revolucionario, lo contrato con el servicio de prevención ajeno, pago una cuota y ellos ya se encargarán de lo que haya que hacer, pero no hay una integración real, ¿no? de la prevención en el día a día y en el organigrama de la empresa. Entonces, eso creo que también es algo que deberíamos de plantearnos que hay que abordar. Por decir más cosas, creo que en España la prevención está absolutamente burocratizada. Por ejemplo, si hablamos de coordinación de actividades empresariales, un poco por mi experiencia, o sea, la mentalidad generalizada es que la coordinación de actividades es un mero papeleo. Es decir, te paso este papel, pásamelo firmado, no me preocupa el contenido de ese documento, no me preocupa lo que te estoy diciendo, no me preocupa si te lo estás leyendo, y al final es, fírmame, yo te firmo y ya está, ¿no? No hay una CAE, digamos, efectiva, ¿no? Un intercambio útil de información, reuniones que de verdad sean útiles, que se aborden temas que sirvan luego para hacer una coordinación real que mejore las condiciones de trabajo. Eso en general
por supuesto, poco a poco se va mejorando, pero creo que es un punto importante. Y luego, en general, creo que a nivel ya de país, creo que hay una falta de cultura preventiva generalizada, ¿no? O sea, a nivel ya de empresas, trabajadores, yo creo que es un poco con nuestra cultura, ¿no? Quizás los países anglosajones tienen esto de la prevención pues mucho más arraigado, ¿no? Pues legislación mucho más contundente, mayor inversión también en prevención, en innovación, en formación y un enfoque quizá más proactivo, ¿no? Aquí en España somos más reactivos. Aquí lo que quiero es cumplir con la legislación, que no me multen, ¿no? Y poco más. Entonces, bueno, como ves, creo que hay muchos problemas y creo que se está fallando en muchas cosas y la verdad es que tenemos trabajo por delante. Pues vamos con la siguiente pregunta, ¿vale? ¿Piensas que iniciativas como esta puede aportar algo de valor al sector? Bueno, por supuesto que sí. O sea, ya me hubiera gustado a mí cuando estaba empezando en esto el tener una formación de esa calidad, principalmente por la calidad. Para mí los ponentes que están viniendo a participar en los encuentros para mí son la élite de la prevención en España, entre la que no me incluyo, ¿eh? Yo creo que soy un poco la excepción. Pero de verdad, el tener esa posibilidad de formarnos con personas que saben tanto, que son primeros espadas dentro del sector y de una manera tan accesible y tan cómoda como los encuentros que estáis planteando, creo que vamos, es algo que hay que aprovechar y espero que se valore. Creo que sí se está valorando, por lo menos los comentarios que recibo de gente que ha estado asistiendo a algunos de ellos, pues el feedback es muy positivo y os animo a que sigáis con iniciativas como esta porque la verdad que el valor que se aporta es brutal. Bien, vamos por la tercera pregunta, ¿vale, Fran? En tu opinión, ¿cómo podemos alcanzar una auténtica cultura preventiva? Bueno, creo que es bastante complicado darle la vuelta a esto. Creo que el tema de la cultura preventiva, primero, es una cuestión generacional, ¿no? Creo que ya tenemos que ir pensando más en generar esa cultura en las nuevas generaciones, porque creo que esto es algo que hay que aprender desde muy pequeñito, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que iniciativas como, por ejemplo, el que haya charlas, incluso asignaturas, que hablen de prevención de riesgos, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito de la prevención del ámbito laboral, perdón, pues en etapas tempranas, ¿no? Como puede ser educación primaria, secundaria, creo que sería algo muy interesante, ¿no? A ver, yo creo que todo al final, si lo pensamos, podemos llegar a la conclusión de que hay una falta, ¿no?, de cultura preventiva importante en España. En el ámbito doméstico, yo creo que si nos ponemos a pensar, pues creo que todos hemos tenido en alguna ocasión que cambiar una bombilla en casa, ¿no? Y al final, pues fíjate, nos subimos a una escalera con 2 o 3 peldaños, escaleras que luego vemos en obra y nos llevamos las manos a la cabeza y llamamos la atención al trabajo. Y somos nosotros mismos, ¿no?, los que las utilizamos en casa. O por poner otro ejemplo, el hecho de cuando cogemos el coche, pues, rebasar en un momento el límite de velocidad, coger el móvil conduciendo, es algo que no se debe hacer, lógicamente, pero ¿quién no lo ha hecho alguna vez, no? Entonces creo que tenemos muy arraigada quizá esa falta de percepción del riesgo, esa infravaloración del riesgo en España, quizá por ser un país, ¿no?, pues más latino y no tener esa influencia tan anglosajona. Entonces, por eso digo que soy algo pesimista, ¿no?, de cambiar así a corto plazo, incluso a medio plazo, ese problema de la falta evidente que hay de cultura preventiva. Entonces, yo lo plantearía quizá como algo más a largo plazo y, como decía, ya pensando en las siguientes generaciones. Sí que es cierto que se pueden hacer cosas. Antes he comentado, ¿no?, el tema de plantear posibles incentivos positivos. Yo creo que eso es bastante interesante, el planteárselo. Creo que al final las empresas, bueno, pues al final el dinero lo mueve todo, ¿no? El hecho de que pueda haber pues un ahorro económico, ¿no?, por una deducción fiscal, bueno, cualquier otro incentivo, ¿no?, que al final pues la empresa pues pueda tener un beneficio económico, ¿no?, por ese buen hacer preventivo. Creo que podría acelerar ese proceso de mejora de la cultura preventiva, incluso a nivel de trabajadores, ¿no?, que pudieran tener también esos incentivos que planteamos, quizá demasiados incentivos negativos. O sea, si lo hacen mal te castigo, pero no veo en las empresas que se establezcan programas de incentivos positivos, ¿no?, por ese buen hacer en materia de prevención.
Y luego, pues lo que decía, ¿no? Mirar hacia los países anglosajones, oye, si ellos a nivel de prevención lo están haciendo tan bien, vamos a fijarnos, ¿no? en cómo lo hacen. Vamos a copiarnos esa legislación que tienen, ¿no? Mucho más potente, mucho más robusta que la española, y vamos a ver un poco el enfoque, ¿no? Que, como decía antes, es mucho más proactivo, más de integrar la prevención dentro de la cultura empresarial. Y bueno, hay cosas que se pueden hacer, pero como digo, corto o medio plazo soy relativamente pesimista respecto a la pregunta de cómo mejorar la cultura preventiva en España. Francisco José, vamos terminando ya con la entrevista, y el anterior invitado fue Ramón Pérez Merlo, que es un antiguo conocido tuyo, y te ha dejado una pregunta. Vamos a verla y a ver qué le contestas, ¿vale? Perfecto. Francisco José Martínez Montesino. Sí. Querido Fran, bueno, Fran es, ya lo presentaréis en su momento, es arquitecto técnico, profesor de universidad y para mí uno de los mejores profesionales que he conocido en el mundo de la coordinación de seguridad, un absoluto crack. Por eso, como soy un absoluto crack, no voy a hacer una, voy a hacer dos. Muy bien. Dos preguntas comprometidas acerca de su colectivo para que se moje un poco y se atreva a dar respuesta. Y leo, como uno de los mayores expertos en coordinación de seguridad en obras, ¿qué crees que no estáis haciendo todavía bien el colectivo de coordinadores para reducir la siniestralidad de verdad? Y un poco va enlazada, ¿dónde deberéis mejorar para que vuestra función tenga un impacto real en la obra y no se quede solo en el papel? Ahí la dejo. Bueno, pues en primer lugar agradecerle a Ramón sus cariñosas palabras. Se nota que somos buenos amigos. Y bueno, creo que con lo de crack se ha pasado, sin duda. A ver, Ramón, como siempre, tan incisivo y dando en el clavo. La verdad que me ha hecho una pregunta que creo que es muy interesante y me gustaría responderla bien. Me pregunta qué hacemos mal, ¿no? Los coordinadores y qué podemos hacer para tener un impacto real, ¿no? Que, bueno, Ramón y yo hemos tenido muchas conversaciones sobre ese tema. Es cierto que a veces pues, los coordinadores somos muy de echar balones fuera, ¿no? Y bueno, también hay que hacer, creo que es interesante, un poco de autocrítica. Y me parece interesante ver y plantear, oye, qué podemos hacer desde el colectivo de coordinadores para, como dice Ramón, tener un impacto real, qué estamos haciendo mal. Bueno, antes de nada, yo me gustaría decir que el coordinador tampoco puede hacer milagros, ¿vale? Tenemos una legislación que es la que es y el coordinador de seguridad tiene unas funciones que son las que son. Es decir, esas son las reglas de juego y tenemos que limitarnos un poco a cumplir con lo que la legislación nos dice que tenemos que hacer, ¿vale? Luego hay que tener en cuenta también que, fíjate, si el coordinador visita la obra 1 o 2 veces por semana, podemos estar hablando de que puede estar presente físicamente en la obra un par de horas por semana, por poner un ejemplo. Eso quiere decir que el 95% del tiempo el coordinador no está en la obra. Es decir, que todo lo que pasa en ese 95% del tiempo restante, el coordinador pues ni está para controlarlo y es totalmente ajeno a eso que está pasando, ¿no? Entonces creo que aunque por supuesto que hay vías y fórmulas para que el coordinador tenga un impacto real, al final las cosas como son la capacidad de influir en la obra que tiene el coordinador llega hasta donde llega, ¿vale? Dicho esto, entrando al trapo de responder a Ramón, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal los coordinadores? Pues fíjate, creo que, bueno, por un lado creo que debemos formarnos más. En general el colectivo de coordinadores creo que no está lo suficientemente formado. Hay muchas excepciones, por suerte, pero creo que hay que potenciar mucho más la formación. Aquí en España no se exige una formación específica para ejercer la labor de coordinador de seguridad. Teniendo una titulación técnica, siendo arquitecto técnico, ingeniero técnico. Incluso hay titulaciones de estas que no tienen ni siquiera formación en prevención de riesgos laborales dentro de sus planes de estudios. Y puede ser coordinador de seguridad y salud de la obra más grande que se esté haciendo en España, ¿no? Eso, desde mi punto de vista, es algo que es escandaloso, que clama al cielo. En otros países no es así. Y eso, al final, deja en manos de cada coordinador y de su buen hacer y su diligencia a nivel profesional el formarse, y creo que tenemos que ponernos mucho las pilas en este tema, ¿no? Y al hilo de eso, pues creo que los encuentros que estáis organizando es una magnífica manera de que los coordinadores pues, se vayan poniendo las pilas en ciertos temas. Y luego, entrando un poquito más en lo que es la actuación del coordinador, creo que en general
hacemos algo mal, que es abusar de la mano izquierda, ¿vale? El coordinador tiene una herramienta muy potente que es la comunicación a la inspección de trabajo de dos posibles supuestos que se pueden dar en obra. Uno de ellos son las reiteraciones, es decir, doy una instrucción por escrito y no me hacen caso, con lo cual tengo que darla por segunda vez. Eso, la legislación, el artículo 13 del Real Decreto 1627, me obliga a mí como coordinador a comunicar esa reiteración a la inspección de trabajo en 24 horas. Y el segundo supuesto son las situaciones de riesgo grave e inminente que requiere una paralización por parte del coordinador. Eso también requiere comunicación a la inspección en 24 horas. Claro, también hay que entender un poco la posición y la situación en la que está el coordinador. Es decir, el llevar a cabo esa comunicación a la inspección tiene consecuencias, y consecuencias generalmente desagradables para las empresas. La inspección va a visitar la obra y probablemente acabe sancionando a esas empresas, ¿no? ¿Y por qué ha ido la inspección? Porque la ha llamado el coordinador, ¿no? Entonces el coordinador queda como el malo de la película, se genera mal rollo, mal ambiente en la obra y, bueno, al final muchas veces por evitar esas situaciones, pues tendemos a usar quizá pues, de esa mano izquierda. Venga, vamos a solucionarlo y evitamos el ponerlo por escrito y comunicarlo a la inspección, y un poco por arrimar el hombro, echar una mano a las empresas y que haya un buen ambiente, por supuesto sin pasarnos, ¿no? Situaciones que por supuesto son líneas rojas y no cabe esa mano izquierda nunca, ¿no? Pero en las situaciones del día a día, que si somos puristas con el Real Decreto 1627 en la mano, quizá en algunas de esas situaciones sí que requiere esa anotación y comunicación a la inspección, pues por lo general, por supuesto también hay excepciones, ¿no? Pero hablo de mi experiencia personal, hablo de, bueno, experiencias que me transmiten otros compañeros, tendemos a esa mano izquierda, ¿no? Esto lo hilo con qué podemos hacer, ¿no? Para tener un impacto real. Pues creo que, digamos, la herramienta más efectiva y más potente que tiene el coordinador es precisamente esa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues probablemente empezar a escribir más ese tipo de anotaciones incómodas y empezar a comunicar más a la inspección esas reiteraciones y esas paralizaciones por riesgo grave e inminente. Eso puede ir en detrimento, pues, incluso de nuestra propia, de nuestro propio trabajo, ¿no? Y al final esto también genera problemas al coordinador, incluso con el promotor de la obra, que tampoco quiere en muchas ocasiones que vaya a la inspección, en fin, por todo lo que ello conlleva. Entonces, eso trae consecuencias negativas para el coordinador a nivel de, pues, incluso pérdida de futuros encargos profesionales, problemas también de mal ambiente laboral en la obra con las empresas que quizá no se lo tomen del todo bien. Pero bueno, al final yo soy defensor de que el coordinador tiene que cumplir con sus funciones, y las funciones del coordinador no están todas en el artículo 9 del Real Decreto, sino que hay otro artículo que es el 13 y es el 14, que nos dice esas dos cosas que te acabo de comentar que también tenemos que hacer, en nuestra obligación. Entonces, si defendemos ser puristas, pues creo que tenemos que ir también por esa línea, y sí propongo esa herramienta como la opción, yo creo que más clara, para mejorar el impacto real que tiene el coordinador sobre las condiciones de seguridad en la obra. Bueno, Fran, la próxima invitada va a ser Dolores Rico García, y como tenemos costumbre, siempre le tenemos que lanzar una pregunta al siguiente ponente. ¿Y qué pregunta le lanzarías a Dolores? Bueno, Loli, veo que tu ponencia va a tratar sobre la innovación en prevención de riesgos laborales, y sobre todo a mí me interesa saber la aplicación de esa innovación al sector de la construcción. Y creo que, bueno, sabemos que el sector de la construcción es el sector con las cifras de siniestralidad más altas, con lo cual creo que la innovación tendría que estar muy presente, ¿no? Como una de esas vías para intentar atajar esa siniestralidad. Pero lo que se observa es que la innovación no está presente en el sector, ¿no? Las empresas son muy reacias a cambiar la manera en la que vienen haciendo las cosas. Entonces mi pregunta es doble. Por un lado, ¿por qué crees que las empresas del sector son tan reacias respecto a otros sectores quizá a implementar esas medidas innovadoras? Y por otro lado, ¿cuáles crees que pueden ser esas medidas que pueden encajar especialmente bien en el sector de la construcción? Bueno, Fran, pues muchísimas gracias por esta entrevista que nos has concedido, y tenemos muchísimas ganas de escuchar lo que nos tienes que decir en el encuentro de prevención que se realizará más tarde.
Nada, muchísimas gracias, ha sido un placer y espero que el encuentro resulte interesante. Seguro que sí. Muchas gracias. Un saludo.